Tú no das lo que no tienes. Si tú estás bien, vas a hacer las cosas bien. Nadie tiene culpa que tengas un mal día con tus compañeros en la oficina de farmacia. Nadie tiene culpa de que hayas tenido un mal día por problemas de salud. Nadie tiene culpa de todo lo que está pasando por tu cabeza y todo lo que estás pensando. Es bueno atender y dispensar de la mejor manera, pero sobre todo hacerlo de como nos gustaría a nosotros que nos atendieran en la oficina de farmacia si fuéramos pacientes oncológicos y sobre todo cuidadores del paciente oncológico. Hola y bienvenidos una vez más al canal de Un Boticario en tu Vida. Vamos a seguir hablando de humanización necesaria para el paciente oncológico y sobre todo para el cuidador del paciente oncológico. Muchas veces en el día a día hay mucho estrés en la oficina de farmacia, como te he dicho en vídeos anteriores, pero te puedes encontrar con una sorpresa. ¿Cuántas veces no estamos tomando la tensión arterial en la oficina de farmacia? ¿Cuántas veces no estamos ayudando a los pacientes con respecto al azúcar, a la diabetes, a la toma de la glucosa en sangre? Con el aparato y las tiras que nos regalan los laboratorios, nosotros le damos al paciente para que tome esta muestra en su casa. Pero evidentemente te puedes encontrar con la sorpresa de estar una tarde en la farmacia sentado con una paciente que quiere que le tomes la tensión arterial. Puede tener la tensión alta y ella decir que está pasando por un proceso complicado a tu compañera, pero inclusive la siguiente tarde puede aparecer de nuevo y tú eres quien le está tomando la tensión arterial. En ese momento le tomas la tensión arterial y puede tenerla alta y te está contando todos sus problemas. Hablar es muy sencillo. Hay personas que les gusta escuchar y podemos ayudarles hablando y solucionar sus problemas. Pero te encuentras con la sorpresa de que esta persona puede tener la tensión alta porque poco a poco empieza a contarte y a decirte que su persona de confianza de toda la vida, su mejor amiga, su madre, ha fallecido. Ella cree que tiene la tensión alta y está pasando por problemas personales complicados por culpa de este fallecimiento, pero luego te encuentras con la sorpresa de que su padre está pasando por un proceso oncológico, ella es cuidadora de un paciente oncológico y se ha encontrado como su otra parte, es decir, su familia, ha dejado de lado todo el proceso. Y ella es la única cuidadora con problemas personales, con problemas laborales y ahora con el miedo y con un sufrimiento anterior por una defunción. Evidentemente te encuentras en esa situación y tú también le comentas que tú has sido cuidador de una paciente oncológica. Empiezan a hablar, hay una conversación cercana donde ella empieza cada momento a hacer lo importante para ella. Es ahí donde te das cuenta que hay muchas personas que no dicen que son cuidadores de un paciente oncológico y que están sufriendo, según ellos, una patología que creen que es a cabo y se ha llevado a cabo por culpa de problemas anteriores personales, laborales y personales. Pero no se dan cuenta que este problema está surgiendo a raíz de ser cuidador de una paciente o un paciente oncológico. Hay muchas personas que pasado un tiempo, por haber sido cuidadores de una paciente o un paciente oncológico, les surge todas las patologías. Estos 5 años que a mí me hicieron cuidar personalmente de mi madre, fue un día a día complicado. Pero después de haber pasado estos 5 años, a mí a día de hoy me están surgiendo muchos problemas de salud, muchas patologías que están conllevando un día a día complicado. En el momento que eres cuidador o cuidadora de un paciente oncológico, no te das cuenta ni del tiempo, ni de las circunstancias de la vida, las personas te dejan de lado y tú realmente necesitas que te escuchen, que te comprendan y que te den lecciones de lo que va a ocurrir que probablemente no sepas que va a pasar. De la misma manera podemos llevar a cabo toda esta comunicación, esta escucha activa y esta compasión necesaria desde la oficina de farmacia a personas que evidentemente creemos que no son pacientes oncológicos, no son cuidadores y lo son. Es necesario llevar a cabo una conversación con buenas palabras. Muchas personas vienen a la farmacia y te dicen, dame esta pastilla, dame este comprimido, dame este sobre, te traen el cartón, te traen el color de la pastilla, porque te traen un color, porque no saben leer, no saben escribir, te dicen, dame este color. Te traen un cartonaje que realmente no tiene el código de barras, no tiene el código QR, inclusive no tiene ni el nombre de la pastilla, del comprimido o del sobre.
porque evidentemente, como te digo, hay personas que no saben, inclusive no se dan cuenta de lo que están tomando diariamente. Pero se van a quedar con esa palabra. Nosotros nos vamos a quedar de la manera que se expresan. Por eso es necesario tener un buen don de palabras con personas especialmente que están pasando un proceso oncológico y son cuidadores del paciente oncológico. El trato es sumamente importante. Ellos no solo se van a quedar con nuestro color de la bata, una bata blanca que evidentemente está ahí diariamente sin pedir nada a cambio, de la misma manera que lo demostramos durante la pandemia del COVID. Estuvimos desde el primer día ayudando a las personas sin pedir absolutamente nada a cambio. Se van a quedar con una mirada que le tenemos que dar, le tenemos que demostrar que estamos preparados para ayudarle en su proceso oncológico y mirar a la cara, a los ojos. Y evidentemente el tono, de qué manera vamos a hablar, de qué manera vamos a escuchar y de qué manera vamos a conversar. Se van a quedar con eso, porque el paciente tiene que entrar de una manera a la oficina de farmacia siendo paciente oncológico y cuidador y salir de otra manera como paciente oncológico o cuidador. Es evidentemente necesario cambiar las cosas, pero nosotros como sanitarios y como cuidadores de un paciente oncológico, como probablemente pacientes oncológicos, siendo sanitarios que podemos ser pacientes, hemos vivido y hemos soportado un estrés emocional diariamente con muchísimos problemas. Ha existido el burnout, evidentemente por todo lo ocurrido durante la pandemia y lo que está por ocurrir y lo que está ocurriendo en el día a día. Pero ponte también en el lugar del paciente y sobre todo del cuidador. Ser paciente oncológico no es fácil. El tratamiento no es fácil, pero se sale, se lucha y se sobrevive. Aunque haya personas que no les guste decir la palabra superviviente, no les gusta decir que se luchó, porque evidentemente cada patología oncológica es totalmente distinta en cada cuerpo humano, cada estadio es distinto y cada persona lo vive, lo sufre de cada manera distinta a la otra. Pero sobre todo, nosotros hemos sufrido como sanitarios, pero la carga emocional del paciente oncológico y del cuidador es sumamente importante. Y ahí también existe el burnout psicológico del paciente, del cuidador y de todo el entorno familiar. Cada persona que está dentro de esa familia puede acudir a la oficina de farmacia y decir: mi prima, mi tía tiene cáncer, vengo a coger su tratamiento. Quien la cuida a lo mejor no es esa persona, pero es del entorno familiar y está sufriendo un estrés emocional y viene y lo escupe, lo suelta y lo dice en la oficina de farmacia, y tenemos que saber cómo conversar con estas personas que tienen este problema, porque evidentemente necesitan de nosotros y nosotros vamos a necesitar de ellos. Es necesario una buena palabra, un buen trato, una buena mirada y un buen tono de voz. Ha existido este burnout, vino el COVID y todo cambió. Muchas personas vieron cómo se vieron relegadas a un segundo lugar. Era el momento de demostrar que los farmacéuticos estábamos preparados para ayudar a los pacientes oncológicos en este momento. Y ahora de nuevo, estamos viendo cómo están ocurriendo muchísimas cosas, nuevas patologías que van a aparecer, nuevos casos de COVID o nuevas oleadas de COVID, y es el momento necesario para ayudar a las personas en el proceso oncológico, demostrarles que los farmacéuticos estamos preparados, estamos formados en el cuadro, en el proceso, en la patología oncológica, y demostrarles que somos una cadena principal dentro de la cadena sanitaria y que podemos trabajar de forma multidisciplinar e interdisciplinar tanto con enfermería como con medicina. Coger un teléfono, llamar a atención primaria, ver la receta electrónica del paciente oncológico y ayudar a su cuidador en su tratamiento por medio de una conversación no va a ser nada malo. De hecho, nos va a ayudar a nosotros como profesionales y sobre todo vamos a ayudar al paciente y al cuidador, que podemos ser nosotros mismos el día de mañana. Y por eso es necesario empezar hoy.